Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a este tema de capacitación, el cual tendremos para hoy con tipos de formulaciones de plaguicidas, el cual estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Como hemos mantenido la temática de capacitación, cualquier consulta que se pueda generar en el transcurso de esta charla de capacitación, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general para darle seguimiento al finalizar esta ponencia. Agradecemos las gestiones realizadas por el ingeniero Osmar Contreras, a USAID, a Proyecto Puentes también, por apoyar esta y otros temas de capacitación, y también se me escapa Visión Mundial, para que puedan ustedes recibir una información que lo que requiere, en este caso, es que puedan replicar en cada una de las áreas que tienen a su cargo. Ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es un gusto el estar aquí esta tarde con ustedes para tratar el tema de tipo de formulaciones de plaguicidas, que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un tema que se compagina muy bien con todos los demás temas anteriores. Así es que vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es apagar mi video para que tengamos una mejor señal y encender el cursor. Solo me confirman, Luis, si se ve. Sí, se ve bastante claro, Cristian. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Y para iniciar, quisiera que revisáramos rápidamente cuáles son los temas que vamos a tratar. Y el primero, pues, serían las generalidades sobre los plaguicidas, obviamente, teniendo el punto de partida, la información general. Luego, ¿qué es una formulación? Los tipos de ingredientes que están involucrados en las formulaciones de plaguicidas, los principales tipos de formulaciones que son tan importantes y por qué hay diferencia entre unos y otros, las propiedades fisicoquímicas de las formulaciones, o sea, cuáles son las propiedades a las cuales les tenemos que poner atención para hacer una buena formulación. Luego un poquito de lo que se refiere al etiquetado y dónde está la información en las etiquetas sobre las formulaciones con las cuales estamos trabajando. Y por supuesto el cierre, en donde nuevamente pues nos invitamos a que ustedes puedan hacer sus preguntas, hacer las observaciones, los aportes que quieran, o si hicieron preguntas a través de la presentación vía pues el canal del chat o el canal de preguntas y respuestas, pues vamos a tener ese momento para tratarlo con ustedes. Es tal vez el momento más importante de la presentación, porque ahí es donde vamos a poder interactuar con ustedes y poder resolver todas las dudas que tengan. Entonces, sin más, lo primero que vamos a tratar es un poquito de la reglamentación dentro de lo que tiene que ver con las generalidades de los plaguicidas. Y fíjense que la reglamentación es muy importante porque en el caso de los plaguicidas, al ser productos de mucho cuidado y al ser productos de uso controlado, es necesario revisar todas esas normativas y todas esas regulaciones con las cuales contamos y que dan ese marco de seguridad y de información a todos los usuarios o a todas las personas que estamos involucrados pues con el uso eficiente, seguro y adecuado de los productos que sirven para la protección vegetal. Entonces, lo primero que nos aparece es esta portada de este manual sobre la elaboración y uso de las especificaciones de plaguicidas de la FAO y de la OMS, y el título específico de este volumen, que es el volumen 228, es especificaciones de plaguicidas. Ustedes pueden encontrar este mismo documento en la página web de la FAO, y aquí está el link para que ustedes puedan descargar ese manualito y tenerlo a la mano. Es un documento PDF y ustedes lo pueden consultar en cualquier momento. Entonces, en esta reglamentación vamos a tener un conjunto de normas y de reglamentos que permiten a los productores agroquímicos sintetizar, o sea, realizar
obtener químicamente, formular, o sea, tomar esos productos que se obtienen de reacciones químicas y hacer formulaciones, o sea, tomar los elementos que son necesarios, estas materias primas, y colocarlas en un solvente y una serie de productos más para garantizar que estos funcionen correctamente. Luego, comercializarlos, utilizarlos, o sea, cómo se aplican, cómo se usan, cómo se almacenan, e internacionalmente completar esta información con que Guatemala se rige por las normas dictadas por la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y tiene presencia en 194 países diferentes. ¿Qué es entonces una formulación? Yo ya más o menos mencioné algo ahorita en lo que estaba hablando del código FAO, de la normativa FAO, pero ¿qué es en sí una formulación? Y es una preparación de un plaguicida, o sea, de un ingrediente activo que contiene uno o más ingredientes activos, o sea, grados técnicos y un grupo de formulantes, o sea, de productos que se adicionan extra para tener una forma adecuada, o sea, lograr una forma adecuada en proporciones, o sea, en cantidades y en tipo de sustancias para un uso correcto. Entonces, resumiendo, yo necesito tomar un ingrediente activo, uno o varios, agregarle cierta cantidad de otros productos o de materias primas para hacer que obtener una forma adecuada para poder aplicar este ingrediente activo que estoy mezclando. En otras palabras, es como darle el ambiente o la situación correcta a un producto químico para que pueda ser usado de manera adecuada y segura y para que pueda ser aplicado de manera eficiente y de una manera fácil. Entonces, pensemos en que tenemos un ingrediente activo. Este es el ingrediente activo, pero ese ingrediente activo en su formulación de por sí cuenta con otros productos, con otros materiales que permiten que ese ingrediente activo sea estable. Lo vamos a tomar, ¿verdad? Ese ingrediente activo y es el que nosotros colocamos en una formulación, ¿verdad? Es el que tiene las propiedades plaguicidas o las propiedades químicas que van a hacer la acción sobre las diferentes plagas que queremos combatir, las plagas o las enfermedades. Entonces, este es el responsable de la actividad biológica directa o indirecta contra las plagas o las acciones específicas de un agroquímico para el cual está destinado. Este es el ingrediente, el material, el producto, el que hace la acción. Entonces, se le va a conocer por el nombre químico, o sea, ustedes pueden ir a un catálogo que es el nombre químico de la IUPAC, es como un listado de materias primas en donde aparece ese aditivo, esa molécula, ese producto, ese ingrediente activo. Luego tiene un nombre común, y el nombre común es un nombre un poquito más sencillo que el IUPAC, porque el IUPAC es toda la serie de moléculas y todos los componentes que están descritos de una fórmula química. Luego tenemos un nombre común que está dentro de la ISO, o sea, del sistema de categorización internacionalmente reconocido. También aparecen los nombres comerciales, ¿verdad? Puede ser que la molécula tenga un nombre súper largo, pero comercialmente se le conoce con un nombre más corto. Un registro CAS, que es como el número de identificación propio, es como el DPI del ingrediente activo. Es único para cada producto químico, para cada ingrediente activo, para cada plaguicida, para cada molécula, es único. Entonces, con esta información, yo puedo ir a buscar este ingrediente activo dentro de los catálogos para saber perfectamente bien qué producto es y qué características tiene. Además de, pues,
va a aparecer nuestra referencia al decreto de ley 05 del 2010, que es la ley del registro de productos agroquímicos. Esta definición de ingrediente activo aparece en esta referencia que estamos citando aquí y solo la voy a mencionar ahorita porque se va a repetir dentro de los conceptos que vamos a estar tratando. Después, pues es importante retomar ya el concepto de formulación. Y entonces, la formulación es un producto agroquímico, que es lo que nos interesa a nosotros, que es mezclado, formulado a partir de un ingrediente activo que ya vimos, grado técnico, para hacer que el producto sea útil, eficaz para la finalidad que se pretende. Voy a regresar momentáneamente a la diapositiva donde está el ingrediente activo. Y vamos a decir que esto es un ingrediente activo grado técnico. Y fíjense que se llama grado técnico porque requiere de estos otros esta pequeña proporción de componentes para funcionar de una manera adecuada. El ingrediente activo, grado reactivo, es este que está en celeste, pero para poderlo utilizar, para poderlo comprar en el extranjero, poderlo importar, es necesario que tenga estos otros componentes que son como los estabilizadores y como un poquito de solventes para poderlo manejar. El ingrediente activo puro es muy difícil de manejar porque es demasiado reactivo. Entonces, hago la aclaración porque cuando hablamos de un ingrediente activo grado técnico, es la mezcla del ingrediente activo o del reactivo puro con estos otros componentes que nos permiten su utilización. Pero entonces, en el caso de la formulación, vamos a tomar ese ingrediente activo grado técnico, ¿sí? Y lo vamos a mezclar con otros materiales como por ejemplo solventes, aditivos, coadyuvantes para hacer que sea efectivo. Entonces, aquí entra la formulación y vamos a ver por qué es importante formular. Por supuesto, se mejora la eficacia biológica del ingrediente activo. Si el ingrediente activo está muy concentrado, es muy difícil aplicarlo. Podría quemar la planta, podría ser demasiado fuerte. Aparte de eso, son productos a veces muy viscosos y es muy difícil utilizarlos así. Además que son pequeñitas cantidades las que hay que aplicar sobre el vegetal y si está muy concentrado es casi imposible hacerlo. Es por eso que necesitamos formular, diluirlo, pues agregarle algunos otros componentes. Entonces, se facilita el manejo y la aplicación, como ya había mencionado. Mejora la seguridad y conveniencia del usuario. Para el usuario es muy difícil manejar estos productos concentrados. Es mejor manejarlos de una manera diluida en donde las características sean más amigables. No quiere decir que con esto deja de ser peligroso, por supuesto que no, pero se mejora la facilidad y el uso cuando tenemos una formulación. Luego maximizamos la estabilidad del empaque. El empaque muchas veces es atacado por los ingredientes activos grados técnicos y por los ingredientes activos grados reactivo. Entonces, a la hora de hacer una solución, el empaque es mucho más estable. Además, facilita su disposición. O sea, esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el manejo del producto. Garantiza la seguridad en la manufactura y en el uso. Esto creo que es claro. Se extiende el ciclo de vida del ingrediente activo a la hora del almacenamiento. Cuando el ingrediente activo está metido dentro de una solución, dentro de una formulación a la cual se le han puesto estos coadyuvantes y aditivos y toda la serie de otros productos que se colocan, se hace un ambiente adecuado para hacer que ese producto sea más estable, que esté mejor protegido. Entonces, por eso es que se extiende el ciclo de vida del ingrediente activo. Y además, se reduce la fitotoxicidad, ¿sí? Ya no es tan peligroso para aplicarlo sobre las plantas. Sí va a tener la fuerza y la acción sobre nuestras plagas, porque para eso es que se hace la formulación. Pero ya vamos a poderlo aplicar sobre la planta y la planta no se va a ver dañada. Además de, solo para que lo veamos claramente,
Aquí tenemos nuestra grafiquita del ingrediente activo grado técnico, que ya sabemos que la parte celeste es el ingrediente activo puro, que tiene ciertos elementos que lo hacen grado técnico, pero que este compuesto debe estar metido ahora sí con un diluyente, con un solvente, que puede ser agua o puede ser algún compuesto orgánico que sirva de vehículo, más coadyuvantes, más surfactantes. Entonces, dentro de esta estructura, dentro de esta gran estructura, una parte es el ingrediente activo grado técnico y otra parte son todos los demás componentes que están permitiendo una aplicación correcta, adecuada, estable, con vida extendida y todo lo que dijimos aquí. Entonces, el producto formulado está compuesto por diluyentes, coadyuvantes, surfactantes y principalmente por el ingrediente activo, que es el que le da la fuerza, le da la actividad biológica al producto. ¿Cuáles son los formulantes? O sea, ¿qué son esos productos que yo puedo agregar? Bueno, son todas las sustancias distintas al ingrediente activo grado técnico que se incorporan intencionalmente a la formulación. O sea, yo voy a poner el solvente para bajar la concentración, pero para hacer una aplicación más fácil. Voy a poner un coadyuvante porque lo que quiero es que la hoja absorba de mejor manera el producto que estoy poniendo. Voy a poner un acondicionador porque resulta que el agua que estoy usando es un agua dura y tengo que bajarle la dureza o tengo que ajustar el pH. Entonces, todos juntos, esos formulantes, junto con el ingrediente activo, se incorporan de manera intencional a la formulación para que la aplicación sea la mejor posible. Y se mejora entonces la eficacia, ¿verdad?, del producto porque se mejora la penetración, la adherencia y la estabilidad. Se facilita la aplicación. Es más fácil colocar el producto sobre la superficie de la planta. Se proporciona estabilidad en el almacenaje y transporte, como ya lo mencionamos, y se otorgan en algunos casos medidas de seguridad como color y olor. Algunos de los plaguicidas requieren un olor característico o un color para llamarnos la atención y tener cuidado con ellos. Entonces, puede ser que haya un olor que sea característico al ajo, por ejemplo, un color oscuro, un color, digamos, como óxido oscuro, para darnos un síntoma de alerta y que tengamos, además de alertas visuales y olfativas, en que tenemos que tener mucho cuidado con ese producto. Entonces, dentro de los formulantes vamos a encontrar el primer tipo, que son los diluyentes. Y los diluyentes son empleados para reducir la concentración del ingrediente activo. O sea, en otras palabras, si yo tengo 5 mililitros o un pequeño volumen del ingrediente activo y yo le coloco este otro material para obtener 1 litro, el diluyente es ese solvente, el que hace que el producto se diluya o baje su concentración. Pero recordemos que en los formulantes encontramos sólidos. ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga una solución sólida. Y una solución sólida es un polvo diluido dentro de otra gran cantidad de material sólido para hacer una dilución. Se sigue llamando dilución de sólido en sólido. Y entonces, esos son esos sólidos. Y luego, pues, podemos tener disolventes líquidos que pueden ser inorgánicos, como el caso del agua es un buen ejemplo, o orgánicos, ¿verdad? Como son los compuestos polares y los no polares. Entonces podríamos hablar de alcohol, acetona, cloroformo, sileno, tolueno, en fin, una serie de solventes que están disponibles. Luego están los coadyuvantes. Los coadyuvantes son los que en la solución, en la formulación, mejoran la eficiencia del ingrediente activo. Y estos son agentes de fluidez. Si digamos que el ingrediente activo le cuesta fluir porque es un aceite muy denso, entonces necesitamos agentes de fluidez. Necesitamos un estabilizador que proteja el producto, el ingrediente activo. Entonces ese es un coadyuvante. Necesitamos quelantes. Los quelantes son productos que lo que hacen es tener cargas negativas o cargas positivas
que permiten una asociación con los ingredientes activos y que los van a ir liberando poco a poco. También tenemos antiespumantes, porque no queremos que adentro de nuestros tanques de preparación se forme espuma que después puede causar problemas a la hora del llenado de la aplicación o que se formen espumas sobre la superficie de las hojas o de las plantas, porque la espuma se va a evaporar muy fácil y no va a permitir que nuestro producto se mantenga por suficiente tiempo sobre la superficie de la planta. Luego tenemos adherentes, que como el nombre lo dice, lo que hacen es adherir o pegar el producto sobre la superficie de la planta. En algunos casos los productos son muy livianos o son poco densos, entonces necesitamos espesantes para llegar a una viscosidad que nos permita el flujo correcto de aplicación sobre la planta. Luego tenemos los odorantes, que son esos compuestos que le van a dar un olor característico al producto para que nosotros sepamos que lo hemos aplicado. Y luego va a haber otro grupo de productos, ¿verdad? Que pueden estar dentro de los coadyuvantes que sirven para mejorar la eficiencia. Y luego están, por ejemplo, los surfactantes, que son un tipo de aditivos. Estos son los que reducen la tensión superficial del agua, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a permitir los surfactantes que se forman gotitas mucho más pequeñas que puedan ser convertidas o que se pueda obtener una niebla más fina que moje de mejor manera la planta y se aplique mejor el producto que queremos colocar sobre la planta. Entonces vamos a tener una mejora en el mojado, en la dispersión y en la emulsificación en el sistema con el cual estamos trabajando. Pero también dentro de los formulantes, pues hay otro tipo de aditivos que son los que manejan el pH, por ejemplo, que son los que manejan la dureza del agua. Esos estarían dentro de este tipo de productos que también los podemos agregar. ¿Cuáles son los principales tipos de formulaciones? Y fíjense que aquí vamos a tener un grupo bastante grande, un grupo diverso de productos que podemos aplicar. Y dentro de ellos, pues vamos a tener todos los que están en presentación líquida, ¿verdad? Todos los que vienen en botellas líquidas. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, un SL, que es un tipo de formulación, y el SL corresponde las siglas a un concentrado soluble. Luego tenemos un S, que es un concentrado emulsionable, un SC, una suspensión concentrada, un FS, una suspensión concentrada para tratamiento en semillas, EW es una emulsión de agua en aceite, OD es una dispersión en aceite y SE es una suspoemulsión, o sea, una suspensión, emulsión combinada en un solo recipiente. ¿Por qué estoy tomándome el tiempo de mencionarlas, estas que están aquí? Porque resulta que a cada tipo de formulación que vemos aquí corresponde una sigla y esta es internacionalmente reconocida. Entonces, si ustedes ven en una etiqueta como esta que aparece aquí, un SL, ya sabemos que es un concentrado soluble aquí y en Argentina y en Canadá y en España. En todos los países SL significa concentrado soluble. Igual que un EW es una emulsión de aceite en agua. Por eso es importante reconocer esto. Luego también están las formulaciones sólidas. Y entonces, dentro de las siglas que van a encontrar ustedes, están este grupo. Un WP es un polvo mojable, un WG es gránulos dispersables, un GR es un granulado, un SP es un polvo soluble y un DP es un polvo seco. Observen que ninguna de estas que está aquí corresponde a alguna de estas que están aquí. ¿Por qué? Porque es una etiqueta. Con solo ver las siglas, yo ya sé qué tipo de formulación es la que tengo y cómo la debo manejar. Y también hay formulaciones especiales, como por ejemplo las gaseosas o los sebos. Los sebos que son esas partículas que utilizamos para el tratamiento, por ejemplo, de roedores. Eso es un sebo. O para cucarachas, por ejemplo, puede ser un sebo. Pero me interesa que vean este.
un GE, es un producto generador de gases. Y esto puede ser una pastilla, ¿verdad? Que colocamos, las ponemos al ambiente e inmediatamente esta pastilla empieza a generar una gran cantidad de gas que llena un espacio y hace algún tratamiento, alguna acción sobre alguna plaga que queremos combatir. Toda esta lista que está aquí, que esto es una parte nada más, la pueden encontrar en esta referencia que se llama listado completo de tipos de formulaciones. Entonces pueden tomar una captura de pantalla ustedes de estas dos fuentes. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes vayan a consultar este gran listado. Como les menciono, esto es solo una parte de ese gran listado. Vale la pena que lo tengan a la mano y de esa manera ustedes saber con qué tipo de formulación están trabajando. ¿Ok? Pero también es importante, además de saber los tipos de formulaciones, ¿qué afecta a la selección del tipo de formulación? O sea, dentro de esa gran gama de productos que tenemos, de formulaciones que hay, ¿cómo puedo yo seleccionar? ¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer la selección de la formulación que yo necesito? Bueno, están las propiedades físico-químicas del ingrediente activo. O sea, ¿cómo es ese ingrediente activo? Las necesidades de eficacia, o sea, ¿qué tan eficaces necesitamos ser sobre la plaga? El patrón de uso y la tecnología de aplicación. Porque es posible, ¿verdad?, que yo seleccione una solución que es de aceite en agua y requiera un tipo especial de boquilla para aplicarlo y no lo tengo. Entonces, no puedo hacer la aplicación. Luego, ¿qué efectos ambientales tiene? Por ejemplo, si hay residuos, si hay lixiviación, si se da una deriva muy fácil debido a las características de la formulación. ¿Qué seguridad requiero en el manejo? O sea, ¿qué tan peligroso y qué tanto equipo de protección personal individual necesito? Eso también lo tengo que establecer en la formulación. La clasificación de la peligrosidad. Esto, pues, en los productos debe aparecer la banda toxicológica, ¿verdad? Con el color y las palabras de advertencia y todos los iconos que están, ¿verdad? Los dibujitos que vamos a ver en las etiquetas, todo eso nos indica la clasificación de la peligrosidad. O sea, los famosos pictogramas. El costo, por supuesto, es otro factor que me permite hacer una selección de la formulación, porque hay algunas formulaciones que son más caras que otras. Pero ojo, es posible que sean más eficaces y que haya que usar menos concentración. Entonces tengo que tener cuidado con esto, la relación costo-beneficio que es tan importante. Y luego la facilidad de manufactura, qué tan fácil se producen, eso también es importante. Entonces, existe digamos que una regla o un camino para escoger qué formulación debo usar. Y lo primero que tengo que ver es la solubilidad del ingrediente activo. Si necesito que el producto sea soluble en agua, si la solubilidad es alta, entonces puedo ir a escoger un SL, un SP o un SG. Ya sabemos que un SL es un concentrado soluble, como ya lo vimos. Un SP, pues podría ser un polvo soluble. Obviamente que estamos en un medio acuoso, ¿verdad? Entonces, eso nos da una guía a la solubilidad. Luego, si esta es baja, entonces vamos a ver qué miscibilidad o qué solubilidad hay en otros solventes. Y si es alta, entonces un S, un EW, etcétera, ¿verdad? Los demás. Ya sabemos que un S es un concentrado emulsionable. Esto quiere decir que si un concentrado emulsionable es que es un concentrado que está en aceite y agua. Entonces, voy a necesitar un solvente para hacer esa preparación. Si la solubilidad es baja, entonces tengo que ir a revisar el punto de fusión. Y si el punto de fusión es alto, entonces necesito un WP, que es un sólido mojable, un WG, que son gránulos dispersables, y así sucesivamente. Si el punto de fusión es bajo, entonces hay dificultades para formular. Miren que con algunas propiedades yo puedo hacer una selección para escoger cómo voy a hacer la formulación o qué formulación puedo utilizar. Si yo no tengo disponibilidad de solventes,
definitivamente tengo que ir a buscar una de estas presentaciones o de tipos de formulación para preparar mi producto formulado para hacer mi aplicación. No me puedo ir por aquí. Si tengo los solventes, pues enhorabuena. Entonces ya puedo escoger estas también. Pero esto es importante definir. Detalles importantes sobre algunos tipos de formulaciones. De aquí lo voy a tratar, esto lo voy a tratar rápido, porque vamos a ver cómo son esas formulaciones, pero solo vamos a ver algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. Entonces, lo primero es un concentrado soluble, o sea, una solución de un ingrediente activo en agua. Recuerden que las letras, la referencia es un SL. Esto está en inglés, ¿verdad? Es un concentrado soluble. ¿Y cómo funciona esto? ¿A qué se refiere esto? Pues a que tengo un producto a alta concentración, voy a medir un volumen y lo voy a agregar a una gran cantidad de solvente. Por supuesto que tengo que medir unos mililitros aquí para colocarlos aquí y preparar la solución. Eso es a grandes rasgos lo que significa un concentrado soluble en agua, porque es agua lo que voy a usar para hacer la solución. Entonces, ¿qué ventajas hay? Pues facilidad de medida, es fácil de usar, fácil lavado del envase, ¿verdad? No flamable, baja fitotoxicidad, es físicamente estable y la homogenización es rápida. ¿Por qué? Porque este producto se va a solubilizar fácilmente en esta agua. Y además, solo voy a recalcar que es de fácil lavado del envase porque si está en solución acuosa, yo lo único que necesito para lavarlo es una buena cantidad de agua y si pudiera o requiriera algo más, pues tal vez podría ser una pequeña cantidad de jabón, pero eso es muy poco frecuente. Con 3 lavados que yo dé, o sea, triple lavado, puedo eliminar esa solución de dentro de un recipiente. ¿Qué desventajas tiene? Pues la actividad biológica a veces requiere coadyuvantes, o sea, tengo que ponerle algo a la solución aquí para que pegue mejor el material, para que se absorba mejor en la planta, para que la mojabilidad sea mejor sobre las hojas. Algunos tienen alta irritabilidad en los ojos. Eso es característica de los productos que son solubles en agua. Y pueden solidificarse a bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo bajo la temperatura de esta solubilidad, de esta solución, puedo empezar a tener deposiciones en el fondo o pequeños cristales. Entonces, eso podría pasar si es el caso de las soluciones acuosas. ¿Y qué ejemplos hay? Bueno, pues tenemos el glifosato, el 2,4-D, el paraquat, el glufosinato, el metomil, el oxamil. Estos son ejemplos de productos que vienen en concentrados solubles, o sea, que se van a solubilizar en el agua. Luego tenemos un concentrado emulsionable, o sea, este es otro tipo. Es un ingrediente activo solubilizado en solventes o disolventes no polares, formando una emulsión estable en agua. ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos, los aceites no son solubles en agua, pero cuando colocamos algún material que permita la emulsión, entonces, como es el caso de un surfactante, vamos a poder tener una asociación del aceite con el agua y entonces no se nos va a separar la emulsión. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, tomamos un poquito del aceite, lo echamos en agua y esta nube que se está formando aquí, si hay presente un surfactante, lo que vamos a hacer es formar una nube continua, no va a haber separación. Eso es muy importante porque si a ese producto no se le pone el surfactante, vamos a seguir teniendo una capa acuosa, una capa oleosa arriba y una capa acuosa y no vamos a poder aplicar. ¿Qué ventaja? Posibles altas concentraciones de ingrediente activo, fácil de producir, fácil de usar, es relativamente fácil, relativamente barato de producir, buena estabilidad química, emulsificación espontánea en la dilución con agua. Y las desventajas es la alta concentración de solventes, o sea, hay necesidad de usar un solvente, ¿verdad? Para hacer esa emulsión. Bajo flash point, o sea que puede bajar la temperatura a la cual el producto sea combustible, penetra en la piel, esto es por los solventes,
permeación del solvente a través de la pared del envase, o sea, los solventes que están aquí pueden de alguna manera interactuar con el empaque y debilitarlo. Pueden causar fitotoxicidad, o sea, daño a la planta porque son compuestos orgánicos, son solventes orgánicos que van a atacar, por ejemplo, las ceras de la planta. Disolventes pueden dañar los componentes de plástico del caucho en los pulverizadores, o sea, pueden dañar nuestras bombas o nuestros equipos de aplicación. Y eso hay que tener ojo. ¿Qué productos son ejemplo? El clorpirifos, la cipermetrina, la altametrina y la pendimetalina. Esos son ejemplos típicos de un concentrado emulsionable. Luego tenemos una solución concentrada para tratar semillas. Esta es una suspensión concentrada, SC, ¿verdad? Es una suspensión concentrada, pero cuando se va a usar para tratar semillas, entonces se le conoce como FS. Incluye aditivos, en este caso, pues es el color, ¿verdad? O sea, y un material que nos permite que el producto se adhiera sobre la superficie de las semillas para que no se separe. Y ejemplo sería el tiodicar, por ejemplo, el tiametoxam, el imidacloprid. Estos son ejemplos típicos de este producto, de estos FS, que son suspensiones concentradas para tratar semillas. Están las emulsiones de aceite en agua. No me voy a enfocar mucho en esto, más que solo ver, ¿verdad? Las ventajas, que la base es agua. Ya sabemos que cuando tenemos aceites necesitamos un emulsionante. En este caso es una emulsión en aceite, de aceite en agua, no de un concentrado, sino que de un aceite en sí. Entonces, juntando las dos fases, vamos a tener una emulsión, que es una emulsión estable o debería de ser estable. Y, por ejemplo, la base es agua, es una gran ventaja, menor irritación a la piel y a ojos, se reduce la fitotoxicidad con respecto a la que ya vimos, pero tienen altos costos, menor contenido del ingrediente activo, o sea, la concentración es menor, y entonces tienen sus propiedades, sus pros y sus contras. Y algunos ejemplos, el picloram, por ejemplo, el fluoroxipir, son ejemplos típicos de de emulsiones de aceite en agua. A diferencia, pues tenemos las dispersiones en aceite, o sea, es tomar un líquido, un ingrediente activo que una suspensión estable de un ingrediente activo en un líquido que es invisible en agua, o sea, que no se mezcla con el agua. Esta suspensión estable del ingrediente activo, que es estas pequeñas partecitas que vemos aquí, van a estar dispersas en una fase oleosa, ¿verdad? Que es un líquido que no es miscible con el agua. ¿Cuáles son las ventajas? No hay agua presente, no se necesitan conservantes, son adecuados para ingredientes activos que no son estables en soluciones acuosas. El aceite puede permitir de alguna manera mayor penetración en la planta, retención. Es por eso que el aceite es como un coadyuvante. Es difícil de formular, puede presentar problemas de estabilidad a largo plazo. O sea, esto es muy sensible a cambios de temperatura. Puede presentar sedimentaciones. Y ejemplos, de la deltametrina, por ejemplo, que me imagino que ustedes han oído hablar, el imidacloprid. Hay varios ejemplos de lo que es una dispersión en aceite. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de un polvo mojable, solo para que vean ustedes qué diferencias hay. Ese polvo mojable es un ingrediente activo en forma seca, ¿verdad? En un polvo, con agentes dispersantes, o sea, dentro de la mezcla yo le pongo un dispersante, algún material que me va a ayudar a que se distribuya de mejor manera adentro de la solución. Va a tener humectantes que lo que hacen es que se moje más rápido el polvo y no forme grumos, y entonces se hace una dispersión estable al diluirse en agua. Es colocar este polvo adentro de una cantidad de agua en un tanque de mezcla, no en la bomba. Eso lo voy a hacer yo aparte, ya que tengo la solución, entonces ya puedo hacer la aplicación. Y entonces es este polvo que se va a poner en contacto con agua, va a formar ese líquido que es bastante homogéneo. ¿Por qué?
porque tiene humectantes y tiene dispersantes, o sea, va a costar mucho que se sedimente. ¿Qué ventajas? Es relativamente barato, no es inflamable, o sea, no se enciende, no es combustible, tiene baja toxicidad, entre comillas, aplicación homogénea, estable en almacenaje y uso porque está en forma seca, pero tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a humedecer. Puede ser que haya polvos y por lo tanto necesitamos mucho cuidado cuando lo estamos manejando, un buen equipo de protección, difícil medición y dosificado, ¿sí? Los polvos son más difíciles de medir que los líquidos, requiere agitación y se decanta con el tiempo, puede ser abrasivo, o sea, que los mismos polvitos, estos que están aquí, puedan ir desgastando las diferentes partes de la bomba. Y en los ejemplos, el mancozeb, la atracina, el metalaxil, el denomil. Hay un montón de ejemplos más. Un polvo soluble, que puede ser como este, es aquel, ¿verdad? Que hasta puede venir empacado dentro de una bolsa hidrosoluble que ya está pesada, hasta pesada, y entonces están listos para usar. Los vamos a colocar directamente dentro del agua, se van a disolver fácilmente. Tenemos una alta concentración de ingrediente activo en relativamente poco volumen, es fácil de aplicar, buena estabilidad, fabricación simple, bajo costo. Las desventajas es que generan polvo en algunos casos y pueden tener problemas con el aplicador, o sea, con la bomba, con el equipo de aplicación. Y el ejemplo sería el metomil y el acetamiprid. Estos son buenos ejemplos de estos productos de tipo polvo soluble. Y solo para terminar con las formulaciones, para que ustedes tengan una buena gama de los productos que manejamos, sebo listo para uso. Las siglas son RB. Y aquí se nos vienen a la mente un montón de productos, ¿verdad? Que están diseñados para atraer y ser devorados por plagas objetivo. Pero fíjense pues cómo son. Son pellets, ¿verdad? Son partículas, son trocitos, son perlas, ¿sí? Que parecen como concentrado para animales y están dirigidos para plagas objetivo como roedores, como cucarachas, como insectos mayores, insectos grandes. Las ventajas es que se requiere poca cantidad, ponemos un trozo de estos y esto es suficiente para alimentar a varios ratones, por ejemplo, prácticos, eficientes, poseen antídotos. Hay veces que solo se necesita poner una dosis, o sea, una cantidad de estos pellets en un recipiente adecuado, un dispensador adecuado. Pero si no tenemos cuidado pueden producir confusión con algunos alimentos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los ejemplos, los más fáciles de ver son los anticoagulantes, que son los que se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de roedores, ¿verdad? Como ratas y ratones. Estos creo que todos los hemos visto y los hemos utilizado. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de las formulaciones a las cuales tenemos que poner atención? La importancia es que identifican cualitativa y cuantitativamente los productos y con esto cumplimos con los requisitos básicos de calidad. O sea, si medimos esas propiedades podemos saber que nuestro producto está dentro de los rangos los cuales necesitamos. Y esas propiedades pueden ser densidad, superficie, volatilización, las propiedades granulométricas en el caso de los polvos, dispersión, qué tanto se dispersan, flujo, o sea, qué tanto flujo, perdón, pueden producir, la solución y la disolución, si son solubles en agua, si son solubles en solventes, la estabilidad en el almacenamiento, qué tan estables son. Entonces, veamos rápidamente la densidad en los líquidos. Es importantísimo conocer la densidad porque esto nos sirve para el cálculo del ingrediente activo, o sea, la concentración del ingrediente activo. Si ustedes ven en las etiquetas, se establece ahora en las formulaciones que tienen porcentajes masa, volumen, la densidad y es importantísima la densidad para ese cálculo de los porcentajes. En los sólidos la densidad es aparente y entonces
nos sirve para calcular cuánto embalaje, cuántas bolsas, cuántos recipientes necesitamos para el transporte y para la aplicación. Y la densidad es importante en todas las formulaciones. Luego tenemos lo que es la superficie, o sea, todo lo que tiene que ver con área superficial. Y eso se refiere a la humectabilidad. Mientras más grandes sean las partículas, más difícil de humectar son porque tienen menos área superficial por unidad de masa. Mientras que las partículas finas se humectan rápidamente porque tienen mayores áreas superficiales. La persistencia de la espuma es otra propiedad relacionada con la superficie. Mientras más área superficial hay menos tensión activa haya en el líquido, va a haber más espuma. Y no nos conviene que haya espuma cuando estamos haciendo aplicaciones. La volatilización, qué tanto se evapora un producto, un compuesto. Esto es importante porque tenemos que saber a qué condiciones tenemos que aplicar el producto. Si hay mucha temperatura, o sea, hace mucho calor, no podemos usar productos que se volatilicen rápidamente porque los vamos a perder y no van a tener acción sobre la planta. Y entonces se asegura que la aplicación sea adecuada y se reduce el número de derivas o el volumen de derivas inaceptables. Luego, con respecto a los polvos y a todos los materiales secos, tenemos las propiedades granulométricas de fragmentación y de adhesividad. Y estas tienen que ver con el tamaño de las partículas. Por eso está el grupo de tamices aquí y está la tamizadora en donde se colocan todos estos tamices. Entonces, puedo hacer un tamizaje en húmedo, ¿verdad? Filtrar prácticamente las partículas y ver, quitar o retirar las partículas insolubles de tamaños que bloqueen las boquillas y los filtros. Si las partículas son muy grandes, pueden tapar nuestras boquillas sin impedir el flujo. El tamizaje en seco permite restringir el contenido de partículas de tamaños no deseados. En el caso de polvos y granulados, si digamos tenemos muchos polvos finos, el problema es que estos se van a dosificar de manera diferente que los gránulos grandes. Entonces tenemos que tener partículas homogéneas. Luego está el rango nominal de tamaño. Y esto es que vamos a decir una proporción aceptable de la formulación esté dentro de un rango de tamaños que estamos utilizando. Ese rango me puede decir a mí los límites de tamaño de esas partículas. No puedo tener ni más pequeñas ni mucho más grandes por razones de solubilidad, por razones de aplicación, de dispersabilidad, de peso, en fin, de un montón de factores. Luego tenemos dentro de las granulométricas siempre la pulvurencia, o sea, la formación de polvos, la resistencia al desgaste, o sea que tenemos que tener cuidado de medir estas propiedades porque van a causar desgaste sobre los materiales que están en contacto con ellos, ya sea en el transporte o en la aplicación. Integridad de tabletas, por ejemplo, esto tiene que ver con la granulometría para el caso de los cebos. Si las tabletas se deshacen o se rompen fácilmente, pues la plaga ya no se las va a comer tan fácil o va a ser muy difícil de aplicar. Adherencia a semillas, en el caso de los polvos, ¿verdad? Si se adhieren o no a las semillas y para eso tenemos que usar algún tipo de adherente. El rango de tamaño de partícula, como ya dijimos que es importante para no aplicar polvos, porque los polvos pueden ser muy difíciles de distribuir en muchos casos, si el tamaño de las partículas que se requiere es grande o viceversa, si tenemos partículas grandes y lo que necesitábamos era polvos. Entonces, es importante ver ese tipo de propiedades. Y luego la dureza de las tabletas. Eso tiene que ver un poco con la integridad. También si las tabletas son demasiado duras, la plaga pues no se las va a comer y entonces de nada nos sirve el esfuerzo que estamos haciendo. Lo siguiente sería la dispersión, o sea, qué tanto un polvo o un material seco se dispersa o se distribuye homogéneamente en el líquido donde lo estamos poniendo. Y entonces la dispersabilidad y la espontaneidad miden que haya una buena dispersión y rápida cuando ponemos ese polvo en contacto con el agua. El tiempo de desintegración, o sea, asegura que las tabletas o los pellets que estamos poniendo, los granulados, se dispersen, se desintegren rápidamente
y la solubilidad aumente. Esto en algunos casos no es deseable. Es mejor tener poca solubilidad para que el producto, en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, que se mantenga mucho más tiempo íntegro y dure más. Luego tenemos la suspensibilidad, o sea que el material se mantenga suspendido por más tiempo. Eso tiene que ver con el tamaño de partículas, con las cargas, con el solvente. Y por supuesto, sí, nos interesa que se mantengan suspendidos por más tiempo para cuando hacemos la aplicación por aspersión y que no se nos vaya a quedar ese sólido adentro del tanque. La estabilidad de la dispersión, que se mantenga la homogeneidad de la dispersión y que no hayan asentamientos. Y la estabilidad de la emulsión y reemulsificación. Aquí estamos viendo dispersión, esto es un sólido suspendido. Y esto es emulsión, es un líquido no miscible con un líquido solvente, o sea, por ejemplo, aceite y agua, a la hora de hacer esa emulsión, que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. Las propiedades de flujo, lo que nos interesa es ver que sea fácil de mover el líquido, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un trasvase, que no vaya a costar mucho. Poniendo un ejemplo extremo, pensemos en una melaza, es un líquido de muy poca fluidez, muy viscoso, cuesta mucho, pero en el caso del alcohol, el alcohol fluye rapidísimo. Entonces tenemos que encontrar qué rango de fluidez necesitamos. La capacidad de vertido, eso tiene que ver en cómo vamos a llenar o a vaciar un recipiente. Y la viscosidad. La viscosidad tiene que ver también con estas propiedades de fluidez. Si un material es muy viscoso, es muy difícil sacarlo de un recipiente. Y a veces hay necesidad de calentar, lo cual hace peligroso el uso del producto. Luego tenemos la solución y la disolución, que esto tiene que ver definitivamente con el pH con el cual estamos trabajando. Recordemos que el pH puede ir de 0 a 14, estando en 7 en un medio neutro, 14 alcalino, 0 es ácido. Entonces tenemos que ver qué acidez tenemos, qué alcalinidad o qué rango de pH podemos trabajar. La miscibilidad en aceites hidrocarbonados también es importante, ¿verdad? Si un producto es o no soluble en esos aceites hidrocarbonados, porque si no es soluble y no es soluble en agua, ya no lo podemos aplicar. Solución y disolución, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Hay formulaciones que vienen ya colocadas en bolsas hidrosolubles y las bolsas se deben colocar tal cual es dentro del líquido que nos sirve para hacer la solución, pero tenemos que tener cuidado que se deshagan efectivamente y no bloqueen las boquillas o las mangueras con las cuales estamos haciendo la aplicación. El grado de disolución y estabilidad de solución, esto es muy importante porque necesitamos soluciones en donde no haya precipitación, floculación o sedimentación, porque los polvos se van al fondo de los tanques y, por ejemplo, en una aplicación es fatal porque puede ser que en un momento esté llegando esos polvos y tapen nuestras boquillas. Entonces, tenemos que ver esas propiedades de solución y disolución. La estabilidad en el almacenamiento es importantísimo. Eso tiene que ver mucho con la temperatura. Si la temperatura es muy baja, puede ser que se nos formen cristales, ¿verdad? Porque baja la disolución. Esto es importante, es formulaciones líquidas o en temperaturas elevadas porque hay evaporación. Entonces, no nos conviene ni una ni otra, pero tenemos que saber en qué rango de temperaturas debemos mover nuestros productos, entre cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima a la cual es estable en nuestro producto. Y podríamos hacer un análisis de estabilidad de almacenamiento a 54 grados Celsius. Esto se hace por 14 días. La FAO y la OMS no recomiendan un almacenaje por más de 2 años porque empiezan a haber cambios en las formulaciones. Entonces tenemos que tener cuidado con estos aspectos. Y luego viendo un poquito de dónde está la información en las etiquetas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, tenemos una terbutrina, que es el nombre comercial. Aquí dice 50 SC. El 50 se refiere a la concentración que aparece aquí abajo, ¿verdad? En la concentración
masa volumen, pero aquí aparece el SC. ¿Y SC a qué se referirá? Ya sabemos que de nuestras siglas, SC es una suspensión concentrada. Tenemos aquí abajo el tipo de producto que es. En este caso es un herbicida. Es de la familia de las triacinas y el ingrediente activo se llama terbutrina. Terbutrin porque debe colocarse en inglés en la etiqueta de acuerdo al RTCA actualizado de la versión 2021 de junio del 2021. Y entonces aquí aparece la información el ingrediente activo que es la terbutrina, terbutrin en inglés, ¿sí? El porcentaje masa volumen, los ingredientes inertes que están colocados, ¿verdad? Que están aquí, y eso es lo que nos da el porcentaje masa volumen. Solo para ir en orden, porque yo ya me estoy adelantando, esto es la concentración, masa volumen o masa si fuera un sólido. Esta masa volumen la multiplicamos por 10 y tenemos la concentración en gramos por litro. El tipo de formulación, que es este SC, que ya lo dijimos, ¿verdad? Solo para recordar, es una suspensión concentrada. El nombre, el tipo de producto, la familia del producto y el nombre del ingrediente activo en inglés, bajo la normativa ISO. Luego tenemos el nombre químico IUPAC. Y esto era lo que yo les decía. El nombre químico IUPAC es el nombre completo de toda la molécula con todos los componentes en las posiciones en las cuales están todos los átomos y es bien enredado. Donde están todos los iones, las cargas y todo. En el caso, pues, del IUPAC, del ISO, perdón, tenemos un nombre sencillo de encontrar. Y luego, pues, los ingredientes inertes. ¿Cuántos gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial tenemos? La densidad, porque a la hora de utilizar la densidad podemos encontrar el porcentaje masa a masa que está constituyendo este producto. Y además, en el panel derecho de la etiqueta está la fecha de la formulación y el vencimiento, el número de registro. ¿Por qué es importante que ustedes vean esta información? Porque toda esta información nos va a permitir identificar si un producto es un producto de buena procedencia. Si no aparece la fecha de formulación y el vencimiento, el número de registro, este producto puede ser un producto adulterado. Además, pues si está roto el sello, si no está el panfleto, si no hay un número de lote, bueno, todo eso tiene que ver con que el producto sea o no sea adecuado. Pero importantísimo es que ustedes sepan reconocer esta información y saber qué tipo de formulación es la que están manejando. Yo con esto termino la presentación, pero antes de, solo quisiera hacer un corolario de información. Necesitamos saber que en una formulación tenemos un ingrediente activo grado técnico. Y eso significa que es un producto puro al cual se le han agregado algunos otros aditivos para hacer un producto que sea manejable para un formulador. Entonces, ese ingrediente activo grado técnico contiene el ingrediente activo puro más una cantidad de otros componentes que permiten su fácil manejo y su estabilidad. De ese ingrediente activo grado técnico, yo tomo una cantidad medida y hago una solución. Entonces necesito un disolvente. Y ese disolvente es el medio que nos permite aumentar el volumen, aplicar de mejor manera. Pero a esa disolución yo le tengo que poner aditivos que me sirven para manejar las características en sí del producto y para proteger el ingrediente activo. Entonces tengo, por ejemplo, reguladores de pH, tengo reguladores de tensión superficial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, reguladores de dureza del agua, eso tiene que ver con, en sí, con la solución. Pero a eso le voy a poner coadyuvantes que me ayudan en que el ingrediente activo sea más eficiente a la hora de entrar en contacto con la planta. Y eso significa que tengo materiales adherentes, materiales secantes, materiales que van a permitir la penetración y un montón de componentes más. Entonces, una formulación es, primero que nada,
una mezcla hecha por expertos de acuerdo a condiciones que yo tengo que tener para hacer una aplicación efectiva y que el ingrediente activo funcione. Es por eso que los productos formulados los tenemos que comprar de una casa responsable, que nos dé información técnica, que nos dé un panfleto, que nos tenga una etiqueta correcta en el producto y que además nos dé asesoría. Y dentro de eso, pues ustedes ya podrán escoger cuál es la formulación que mejor se adecua a cómo ustedes van a trabajar, qué quieren tratar, qué tipo de resultados, cuánto tiempo quieren que dure. Eso es el resultado de esta plática y espero que les haya quedado claro que existe esta información, la cual ustedes pueden consultar. Con esto me quedo yo y espero entonces saber si hay preguntas, si tienen dudas, que podemos aclarar en este momento. Y Luis, voy a activar nuevamente mi cámara para poder iniciar este periodo de preguntas y respuestas para el cual podemos empezar a trabajar. ¿Me oyen, Luis? De la mezcla. Bueno, en Perdón, yo cuanto no los oigo a a ustedes. Perdón, Luis. sí, sí, Luis, no te oigo. mi team. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Luis. Perdón. Donde mencionaba, hay una pregunta en donde, ¿cuál es la recomendación general del orden de mezcla? Y yo lo que mencionaba es que si nos vamos al buscador, a la internet, y justamente colocamos esto que estamos ahorita preguntando, pues vamos a encontrar muchos ejemplos. Y tendríamos que definir el tipo de producto primero para poder tener el orden de la mezcla. Pero para responder esta pregunta, lo primero que tenemos nosotros que agregar, obviamente, es el agua o el solvente con el que vamos a hacer la mezcla. Luego, los productos específicos, si es que vamos a agregar algún tipo de producto específico, como los reguladores de pH, algunas bolsas hidrosolubles. Luego, vienen los productos sólidos, que serían los gránulos solubles, los SG, los gránulos dispersables, los WG, los polvos mojables, los WP. Después de pasar de los productos sólidos, pasamos entonces a lo que son los productos líquidos. ¿Cuáles son estos? Perdón que te interrumpa, Luis. Sí, Solo un adelante. ojo ahí, porque hay que disolver los productos sólidos antes de seguir. Claro, Tenemos que garantizar que los productos sólidos estén totalmente disueltos antes de agregar algo más. Eso es muy importante. totalmente, para evitar grumos o gránulos, como los Así querramos es. entender, ¿verdad? Como dijo el ingeniero Rossi, los tenemos que disolver totalmente. Luego pasamos a los productos líquidos. ¿Cuáles son? Las suspensiones concentradas, los SC, suspensiones encapsuladas, CS, suspoemulsiones, SE, suspensiones concentradas oleosas, OD, emulsiones acuosas, EW, emulsiones concentradas nuevamente, si es que necesitamos pues agregarle un poco, surfactantes, mojantes o algún otro líquido solubles, que estos van en el orden de mezclas como los SL. Y por último, otros productos. ¿Cuáles podrían ser? Los abonos foliares o líquidos que nosotros a veces utilizamos como un antideriva. Esa era la primera pregunta. No sé si querés agregar algo, Cristian. Solo remarcar, Luis, que ¿Sí? es muy, muy importante en el caso del agua, las soluciones acuosas, que vamos a las formulaciones acuosas, que primero tratemos el agua. O sea, le determinemos el pH y veamos que está en el pH correcto. Si no está, entonces tratemos el agua para regular el pH. Si es el agua muy dura, bueno, pues entonces que le bajemos la dureza al agua con un tratamiento para dureza. Si es que no podemos tener un agua un poco más suave ya de algún tratamiento con el cual contemos.
que el agua esté limpia, o sea, que no tenga partículas, que el agua sea filtrada, que sea adecuada para preparar nuestro producto. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de repente se nos olvidó corregir el pH y vamos a corregir el pH cuando ya tenemos el ingrediente activo en la mezcla. Y al agregar un ácido, por ejemplo, vamos a hacer pedazos el ingrediente activo. Entonces, recordémonos el orden que mencionó el ingeniero Franco. Lo primero es, obviamente, colocar el agua en el tanque de mezcla, no en el tanque del equipo de aplicación. Y en el tanque de mezcla, hacer la graduación de todas las propiedades en sí del agua. Una vez está lista el agua y el agua está limpia, sin partículas y sin problemas, entonces ya podemos seguir con el orden agregando todo lo demás. Pero si no tratamos el agua y lo hacemos después, vamos a tener problemas. Eso es una observación solo para complementar lo que ya habías dicho, Luis, que estaba correctamente bien, pero es una llamada de atención importante. Ya no podemos tratar el agua cuando ya tenemos todo el montón de productos y de coadyuvantes y de ingredientes activos en la solución. Ya no sirve de nada, es peligroso. Correcto, Cristian. La siguiente pregunta es, después de que ha llegado la fecha de vencimiento del agroquímico, ¿aún funciona? Ok, esta es una pregunta interesante y creo que hay diferentes maneras de contestar. Resulta que los productos agroquímicos, porque lo establecen las normativas, tienen solo cierta cantidad de vida. En algunos casos, cuando las temperaturas son las mejores o las más adecuadas para el almacenamiento de los productos, es posible que estos tengan todavía un poco más de vida que la vida establecida por las etiquetas o por la fecha de vencimiento. Pero eso significa que los rangos de temperatura, y voy a usar una palabra que yo no uso, son óptimos. Eso quiere decir que se mantienen constantes, que no se somete los productos a variaciones de temperatura. Eso no existe, pues. Por eso es que óptimo e ideal no funciona. Entonces, el ingrediente activo podría estar vivo o activo mucho más tiempo. El problema es que como estamos almacenando los productos y tenemos variaciones de temperatura y tenemos coadyuvantes y tenemos ingredientes, otros productos, la interacción y aún también el recipiente de almacenaje, cuando aumenta la temperatura o cuando baja la temperatura, puede tener una interacción. Entonces, el máximo de vida es 2 años para tener seguridad. Es muy costoso hacer una evaluación de ese producto para revisar que su actividad se mantenga después del tiempo que se estableció. Entonces, no vale la pena hacer eso. Pero la idea central de esto es que uno compre los productos agroquímicos, tanto para el cuidado de nuestras plantas, o sea, para la sanidad vegetal, como para la nutrición vegetal, de acuerdo a los ciclos de producción que vamos a tener y únicamente compremos lo que vamos a utilizar, no compremos de más para no tener un stock que se nos vaya a arruinar. Eso, por favor, tomen nota. O sea, yo no, porque está barato ahorita, voy a ir a comprar un inventario para 5 años y tenerlo guardado. Eso es muy mala práctica. Es poco seguro, los productos son inestables, se van a degradar por la temperatura y se vuelven peligrosos. Entonces, por favor, compren únicamente los productos, tanto para protección vegetal como para nutrición vegetal, alias plaguicidas y herbicidas, como fertilizantes, los cuales ustedes vayan a utilizar en un ciclo de producción. Nada más. No compren más, no tengan sobre bodegas o sobre inventarios, porque a la larga eso es muy peligroso. Esas serían mis recomendaciones, Luis. Yo no sé si vos querés agregar algo. Es correcto. Justamente es una de las recomendaciones vitales que tenemos que trasladar a los técnicos y obviamente también a toda la persona que está
en el tema agrícola. Muchas veces llegamos a pensar de que el producto es malo, que el fabricante no nos está dando garantía y muchas cosas más. Y como lo mencionó Cristian, el fabricante establece 2 años de caducidad a partir de la fecha de formulación. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer las etiquetas, los panfletos de los productos agroquímicos cada vez que tengamos contacto con ellos. Hay excepciones cuando se les hace una prueba, que esa la determina el Ministerio de Agricultura, pero como decía Cristian, son pruebas muy costosas y que al final, pues, no es una garantía absoluta de que el producto vaya a, a estar bien. Otra cosa, si nosotros tenemos un mal almacenamiento de nuestros productos agroquímicos, también podemos acelerar ese mismo proceso. No es necesario que tenga que llegar hasta la fecha de caducidad para que este pues, ya no funcione. Al contrario, si nosotros no tenemos un buen almacenamiento, un buen cuidado sobre el mismo, lo mantenemos abierto pues bajo el sol, entonces la capacidad del ingrediente activo va a minorar y obviamente sin haber ni siquiera pues quitado el sello, ¿verdad? De los productos agroquímicos. Así es que este tema da para mucho y lo vamos a tratar creo que más adelante, si no estoy mal. Solo Luis, solo para hacer énfasis en las propiedades físicas y químicas que mencionamos de las formulaciones. Recuerden que tenemos que trabajar con las temperaturas de almacenaje adecuadas. Y se acuerdan que cuando se baja la temperatura en una solución, hay problemas de sedimentación porque el líquido ya no es capaz de mantener soluble un sólido. Si ustedes toman, por ejemplo, una solución saturada de sal, hagan la prueba si quieren en su casa con una solución saturada de sal común. La saturan quiere decir que ya no se disuelve nada. Le quitan todo lo que está, que no se disolvió y la ponen en un recipiente cristalino. Lo meten en la refrigeradora y le bajan la temperatura. Y cuando empieza a bajar la temperatura, empiezan a aparecer cristales en el fondo. ¿Eso qué significa? Que a menores temperaturas la sal es menos soluble en el agua. Eso es una manera de hacer un ejemplo gráfico de esto que estamos tratando de explicarles. Entonces, ¿qué pasa si baja la temperatura? Por ejemplo, en lugares en Guatemala, hay lugares en Guatemala donde la temperatura llega a -4, -5 grados en una bodega. Lo más probable es que haya una cristalización. Y eso lo que hace es disminuir la fuerza del ingrediente activo, porque para volver a solubilizar ese producto hay que calentar y eso es peligroso. O puede ser que ya no se disuelva nuevamente por algún efecto en la solución o alguna situación en sí de la solución. Entonces, es por eso que baja la vida o baja la actividad o baja la calidad del producto y no es recomendable. Entonces, reforcemos todos estos conceptos que compartimos con ustedes para que ustedes tengan cuidado. No vayan a calentar una solución viscosa, por favor. No, eso es muy peligroso. Entonces, sepan que si tienen limitantes en la preparación de un plaguicida, no usen formulaciones viscosas, usen formulaciones que ustedes puedan manejar. Es por eso que se discute esto con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Hay otra pregunta por acá y es que si el agua de lluvia es apta para las mezclas. Pues voy a utilizar la palabra que no debo utilizar. Depende. Lo que correspondería es hacerle un análisis al agua antes de usarla. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares ahora en Guatemala donde la lluvia es ácida. Luego, si utilizo, por ejemplo, el agua de lluvia que recolecto de las láminas de una bodega o de mi casa o de alguna comunidad, las láminas pueden contaminar el agua. Puede estar llena
óxido de zinc o puede tener hierro en algunos de los casos cuando las láminas ya no están galvanizadas, ya no están buenas. Y entonces todos esos iones pueden alterar las características del agua. Pero por favor, o sea, el agua de lluvia hay que analizarla antes de poder disponer si la podemos usar. Además de, en muchos de los casos tiene sedimentos que se acarrean, ¿verdad? En los canales, en los tubos. Entonces, habría que revisar que el agua sea de buena calidad para preparar las formulaciones. ¿Y por qué es esto? Porque si hay materiales disueltos o suspendidos en el agua, van a reaccionar con los herbicidas, con los plaguicidas, con los insecticidas, con los fungicidas, con todos los idas que estamos mezclando para hacer nuestro tratamiento. Y entonces estamos poniendo en peligro nuestro producto y estamos poniendo en peligro también nuestros cultivos. Así es que para usar un agua hay que verificar que el agua sea apta para el producto con el cual vamos a trabajar. Y eso solo se puede hacer con análisis. Obviamente, entre los básicos, pues está la alcalinidad, la dureza, o sea, alcalinidad o el pH, ¿verdad? Si es ácida o es alcalina, la dureza del agua y luego si está limpia, si no tiene partículas. Eso es muy importante controlar. Muchas gracias, Cristian. De momento son las únicas preguntas que tenemos en el chat. ¿Ok? No hay más preguntas. No hay preguntas y respuestas tampoco, Luis, ¿no? Tampoco, estamos en la... Ok, último chance pues para preguntar algo que tengan duda, algo importante. No ha entrado, o de repente entra una, siempre agradeciéndoles a todos, nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ahí se podrán estar al tanto de información que estamos subiendo, de algunos análisis también en cuanto al uso y manejo seguro, ¿verdad? De los insumos agrícolas y también algunos datos de capacitación. Considero, Cristian, que damos por terminada esta charla de capacitación Ok. y Ah, pues recordando que el lunes 18 a las 4 de la tarde tendremos el tema límites máximos de residuos. Así es que el lunes 18 nuevamente al chat general se les estará enviando el enlace para el registro y así poder ustedes luego ingresar a esta conexión. Con esto nos despedimos, Cristian, si querés dar unas últimas palabras. no, solo agradecerles su tiempo, su atención y pedirles nuevamente pues en nombre de la gremial y de nosotros que ustedes compartan esta información con las personas que están cerca. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podríamos poner aquí, nos pueden escribir a nuestro correo. Estamos pendientes de sus comunicaciones y sí, nos vemos en la próxima semana en la nueva capacitación. Así es que muchas gracias y muy feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta una próxima capacitación. Hasta pronto.